Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya, que Dios los bendiga. Buen día para todos. Saluda a la persona que tenga al lado. Chóquele las 5, decirle qué gusto poder verte, qué gusto el poder compartir. Amén. Si usted ya saludó a 2 o 3, tome su asiento. Qué alegría y qué bendición es poder estar en esta casa. Hace frío, ¿verdad? Tome su asiento, tome su asiento. Está frío aquí en Córdoba. Pareciera que estamos cerca de la cancha de Talleres, ¿verdad? O cerca de la cancha de Talleres o de Instituto. No, de Belgrano, no toque Belgrano, por favor. No. A mí llegué a Córdoba y me regalaron la camiseta de Belgrano, entonces toque ese Belgrano, ¿entiendes? Más si el apóstol es de Belgrano, con más razón, ¿verdad? Claro. Está re barato. No sea malo. Qué alegría de verdad poder compartir con ustedes junto al apóstol. La verdad que nos llena de mucha alegría el poder compartir con el maestro Luis también. Alegría verlo junto a su esposa. La verdad que nos llena de mucha alegría también el poder compartir con las mujeres que estuvieron ayer, antes de ayer, que fue poderoso, glorioso, ¿verdad? Así que esas mujeres están ahí bien, con ganas de profetizar, ¿verdad? Eso. Quiero compartir en esta mañana para luego entrar a un momento de ministración profética. Siempre yo enseño que la palabra profética se recibe, se cree y se celebra. Diga conmigo, se recibe. Hay mucha gente que recibe una palabra profética, pero también tiene que ver con actitud de cómo yo recibo una palabra profética. Diga conmigo, actitud. No, tóquele al que tenga al lado, diga, las actitudes aceleran la palabra. ¿Entiende? Por eso usted va a ver que un Zaqueo se mueve para buscar una palabra y se sube ¿a dónde? A un árbol. ¿Y qué hace Jesús? Lo llama por el nombre y le dice, Zaqueo, hoy voy a entrar a tu casa. Porque el tipo tuvo una actitud. Por eso mira al que tiene al lado, decirle, no te asustes si me ves subir a la silla, no te asustes si me ves correr por la iglesia. Decirle, yo vine por mi palabra y vine a recibir la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, cuando yo recibo la palabra, tengo que creer la palabra. Tóquele al que tenga al lado, diga, cualquiera recibe palabra, pero no cualquiera la cree. Quien te habla ha recibido muchas palabras, y cuando yo escuchaba las palabras muchas veces no creía la palabra. ¿Por qué? Porque eran palabras que parecieran que eran imposibles que se cumplan. Me acuerdo un día vino un profeta de Buenos Aires, me suelta una palabra y me dice, Kevin, así te dice el Señor, estarás delante de presidentes, de gobernadores, de senadores, de legisladores. Me dijo todo eso. Y yo dije, ¿yo? Yo dije, recibo la palabra, pero como que no la creía la palabra. Porque como una persona de una ciudad de 70,000 personas puede estar con un presidente o predicarle o profetizarle a un presidente. Pasaron los años y estaba en Guatemala. Hace como 6, 7 años atrás me invitan a Guatemala, y estando en esa nación de Guatemala, suelto la palabra al ministro de minería de la nación de Guatemala. Suelto una palabra que este hombre queda impactado. La cosa es que él le manda el video de la profecía al presidente. El presidente ve la palabra profética y hace una reunión para que yo pueda ir a verlo. Y ahí me acordé de lo que me habían dicho hace años atrás, de que iba a estar delante del presidente, que le iba a profetizar. Y me llaman y me dicen, mira, te hablamos de parte del presidente y el presidente te quiere ver. Y yo dentro mío digo, ¿qué presidente? Presidente del barrio, presidente de la comunidad, ¿de dónde? ¿De qué va? No, el presidente de la nación tal. Me quiere conocer, me quiere, sí, profeta. Así que van a mandar el auto presidencial al hotel
¿El auto qué? El auto presidencial. Imagínense yo. Puse unos lentes negros. Me fue a buscar el auto presidencial. Una patrulla adelante, otra patrulla atrás. Hermano, ¿sabe? Cuando salí del hotel, claro, la gente que estaba en el hotel decía: ¿a quién vienen a buscar? Entonces toda la gente en el hotel había un alboroto. Entonces cuando yo salgo del hotel, la gente dice: disculpe, una foto, por las dudas, ¿verdad? No sabía quién era, pero por las dudas saca una foto conmigo. No va a ser... Algunos pensaban que era un actor de Hollywood. Y se cumplió la palabra. Imagínense si yo hubiese creído ese momento al instante. Quizás al año siguiente yo ya estaba con los presidentes, pero pasaron mucho tiempo. Por eso mire la que tenga al lado y dígale: hay que creer la palabra. No, dígalo con fe, diga: hay que creer la palabra. Entonces la palabra profética no solo se recibe, no solo se cree, sino que la palabra profética, diga conmigo, se celebra. ¿Qué se hace? Usted tiene que celebrar, pero profeta, no estoy viendo el cumplimiento. Usted celebre por lo que usted va a ver. Usted este año va a celebrar porque antes que cierre el 2023, usted va a ver un tiempo profético para su vida. Antes que termine este año, usted va a ver el cumplimiento de Dios en su vida. Alguien que dé un grito de júbilo por ahí. Por eso su celebración hará que antes que termine este año vea el cumplimiento de la palabra. Alguien que dé un grito de júbilo por ahí. Por eso dígale al que tenga al lado, diga: voy a celebrar. Sé que quedan pocos meses para que termine este año, pero en estos pocos meses que quedan, usted va a ver el cumplimiento. Hay gente que un día me dijo: pero profeta, no hay que celebrar antes de tiempo. ¿O cuánto escucharon eso? Mire, el otro día me puse a ver el partido Argentina. Hace mucho que no veo el partido Argentina con gente acompañado, porque por los viajes, en el Mundial, por ejemplo, estaba allá en México. Entonces, muy poco he visto los partidos con gente. Entonces, en estos días estaba en mi casa y jugó Argentina. Entonces, estaba por hacer gol Argentina y yo: ¡gol! Y alguien me dijo: no grité el gol, si no fue gol. Y yo le digo: ¿y por qué no querés que grite el gol antes de tiempo? Y me dijo una palabra: lo estás, ¿cómo? Mufando. Eso. Y yo digo: ¿qué es eso? No querían que celebre el gol antes de tiempo. Porque hay gente que dice: no, si vamos a celebrar algo tiene que ser en el momento, no antes de tiempo, porque no puede llegar a pasar. Si vos celebras antes, eso no va a pasar. Pero mi Biblia dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Mire lo que está diciendo el profeta: alégrate. Aunque hoy no estés embarazada, alégrate, porque en los próximos días vas a estar embarazada. Hey, yo te vengo a decir: lo que usted celebra hoy, usted lo va a ver cumplido mañana. Lo que usted celebra, alguien tiene que dar un grito de júbilo, alguien tiene que dar un grito de guerra. Lo que usted celebre hoy, usted lo va a empezar a ver en su vida. Por eso la palabra profética, diga, se recibe, se cree y se celebra. Pero por último, número 4, la palabra profética se camina. ¿Qué se hace con la palabra profética? Hay mucha gente que puede recibir, creer, celebrar, gritar, dar gritos de júbilo. Pero la cuarta cosa más importante que se hace con una palabra profética, diga conmigo, caminar en la palabra profética. Hay gente que cree que los profetas cuando vienen y te dicen: así dice el Señor, listo. Y empiezan, bueno, me siento a esperar hasta que eso pase. La Biblia habla de que hay que militar en la palabra que fue soltada. Eso quiere decir, diga conmigo, que tengo que caminar en la palabra. ¿Entiende? Mire a la persona que tenga al lado y diga: hay que militar en la palabra profética.
A mí me soltaron una palabra de que iba a viajar por las naciones y en un acto de fe me hice el pasaporte. Porque yo caminé en la palabra. ¿Entiende? Pasó un año, nada. 2 años, nada. 3 años, yo dije me voy a inventar un sello para ponerle al pasaporte porque nada. Pasaron 4 años, nada. 5 años y nada. Pero en el 6º año me invitaron a Guatemala. ¿Pero qué hice? Caminé en la palabra. ¿Qué hubiese pasado si yo no tenía el pasaporte? Porque mucha gente espera y dice, no, Dios me habló de las naciones, pero ni el pasaporte tiene. Mirar al que tenía al lado y decirle, creo que te están hablando, decirle. Hay gente que Dios le habló de las naciones, pero ni el pasaporte tiene. ¿Qué hubiese pasado si esa invitación llegaba y yo no tenía el pasaporte? Cuando me invitaron, acá está el pasaporte. Ese pasaporte me duró solo 4 años y medio porque de los sellos hay unas hojas, ¿verdad?, que tiene el pasaporte. Ya no podían sellar más, tuve que hacer otro pasaporte. Yo creo que este año voy a tener que hacer otro. El año pasado hice el pasaporte nuevo y este año creo que lo voy a tener que renovar porque ya no hay hojas. Porque yo caminé en la palabra. Y la gente que camina en la palabra ve el cumplimiento de la palabra. Yo no sé si hay alguien que está aquí, pero acá hay gente que va a caminar en la palabra. Lo que un día Dios te habló, lo que un día Dios te dijo, lo que un día Dios soltó para tu casa. Diga conmigo, voy a caminar en la palabra. Tóquele a 2, tóquele a 3, diga, voy a caminar en la palabra. Vamos, grite, diga, voy a caminar en la palabra. Aleluya. Diga conmigo, vamos a caminar en la palabra. Hay gente que Dios le habla, Dios te va a abrir una puerta, pero no camina. Vamos, diga conmigo, tengo que caminar en la palabra. Abra su Biblia, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, en su versículo 4 al versículo 10. Vamos a dar lectura a las Santas Escrituras, la palabra profética que no falla. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 4. Los que encontraron griten amén. Y los que no gritaron amén, lean la pantalla. Ahí está. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Cuántos soldados eran? No, 16 soldados, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo que sigue. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel. ¿Qué se presentó? Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo Pedro le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que era una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Tóquele a la persona que tenga al lado, diga, este año vamos a caminar en fe, porque hay una puerta que se va a abrir por sí
sola. Yo no sé para quién será esta palabra profética, pero acá hay gente que va a caminar y las puertas se le van a abrir por sí sola. Hasta aquí tocaste puerta, hasta aquí quisiste empujar las puertas, pero este año ya no tocarás, ya no empujarás, sino que la puerta se va a abrir por sí sola. Si usted lo cree, dé el mejor aplauso al Rey de Gloria por ahí. Aleluya. Esta es la historia de Pedro. Grite conmigo, Pedro. Pedro, un hombre discípulo del Señor. Usted creo que conoce la historia de Pedro y conoce todo lo que Pedro tuvo uno de los errores más grandes de la Biblia. Como profeta, sí, Pedro tuvo un error bien grande: llevar a Jesús a la casa de su suegra. ¿Por qué se ríe? Fue un error. Si usted hubiese sido Pedro, ¿usted lo hubiese llevado? Yo no. Yo dejo que el Señor se la lleve. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dicen por allá, ¿ves? ¿Se da cuenta que hay gente ahí bien? Es más, ¿sabe que yo tengo 2 suegras? Dios me castigó con 2 suegras. Cuando me voy a casar, mi esposa me dice: amor, va a venir mi verdadera mamá. Para. ¿Cómo? Sí, va a estar mi verdadera mamá. Y la que ahora le llamo suegra, no, ella no es mi mamá. Y le digo: ahora tengo que pensar a ver si me voy a casar, le digo. Porque imagínate que hay gente que reniega con una, imagínate. Encima las 2 están vivas. No, usted se ríe, ore por mí, por favor, ¿sí? No, las serpientes son bien buenas, ¿sí? Son buenas. La Biblia habla de Pedro, de un hombre que camina en fe. Caminó sobre las aguas, un hombre en fe. Pero aquí lo vemos a un Pedro que está preso. ¿Cómo está Pedro? ¿Qué representa Pedro en los días de hoy? Yo quiero usar una representación de que Pedro representa la iglesia de los últimos tiempos. Diga conmigo, la iglesia de los últimos tiempos. Sabemos que la venida del Señor cada vez se está acercando más y nosotros necesitamos entender que la iglesia de Pedro tiene que ser un referente, o las características de la iglesia de Pedro tiene que ser un referente, la cual Dios va a venir a buscar esa iglesia. Por eso usted se acuerda cuando Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, ¿quiénes dicen la gente que soy? ¿Se acuerda de eso? Hay uno que dice, hay algunos que dicen que sos Juan el Bautista. Judas saltó y le dijo: hay otros que dicen que sos Elías. Juan saltó y dijo: hay otros que dicen que sos Jeremías. Y Jesús les mira y le dice: wow, qué bueno. Pero ahora le quiero hacer otra pregunta. Para vosotros, ¿quién soy? ¿Y quién saltó? Pedro. Pedro para mí nació en Córdoba. Porque el tipo dijo: tú eres el Cristo. Hasta ese momento la palabra Cristo no había salido en ninguna parte de las Escrituras. Hasta ese momento la palabra Cristo, nadie, Jesús nunca dijo a nadie, nunca le había soltado este código a nadie, pero se le reveló a quién. A Pedro. Tóquele a la persona que tenga al lado, diga: porque la iglesia de los últimos tiempos es la iglesia que tiene la revelación de Cristo. Cuando la revelación de Cristo está vigente, lo que no sucedía sucede. El poder de Dios empieza a manifestar. Alguien que diga: yo lo creo. Tóquele al que tenga al lado, diga: la revelación de Cristo. Por eso Jesús le dice: wow, Pedro, eso no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre. No solamente tengo la revelación de Cristo, tengo la revelación del Padre. Tóquele al que tenga al lado, diga: la revelación del Padre. Por eso cuando usted conoce a Jesús, cuando usted entrega su alma al Señor, cuando usted le abre el corazón a Jesús, le entrega su vida por completo,
¿Sabe qué se nos revela a nosotros? Jesús. Ahí tenemos la revelación de Jesús. Y Jesús es la revelación de la salvación. Pero ahora se nos tiene que revelar Cristo. Diga conmigo, Cristo. Porque Cristo es la revelación del reino. Jesús nos accede a la salvación, pero Cristo nos accede al reino. Tóquele al que tenga al lado y diga la revelación de Cristo. Ahora, hay mucha curiosidad, porque me gusta ser curioso a mí. ¿Por qué los discípulos nombraron a Juan el Bautista? ¿Por qué nombraron a Elías? ¿Por qué nombraron a Jeremías? Pero los discípulos dijeron, hay algunos que dicen. ¿Quién eran esos algunos? Diga conmigo, pequeños grupos. O eran grupos de personas que creían que Jesús era Jeremías. ¿Sabe quiénes son los Jeremías de los días de hoy? ¿Se lo puedo decir o no? ¿Sabe quiénes son los Jeremías o la iglesia de los Jeremías de los días de hoy? Son esa gente que anda quejándose de todo. Usted lo conoce a Jeremías, lo conocen como el profeta llorón, pero yo lo conozco por el profeta que se queja de todo. Porque el tipo, Dios le hablaba y le decía, Jeremías, anda y profetiza. Jeremías iba y profetizaba, y como le querían tirar piedra a Jeremías, Jeremías iba a la presencia de Dios y el tipo lloraba, Señor, vos me mandaste a profetizar y me quieren tirar piedra. El tipo no lloraba por la presencia, el tipo lloraba de tanta queja. Y la queja te termina enfermando. Mirar al que tenía al lado, decirle, saca la queja de tu boca y pone alabanza en tu boca. No, que me está pasando esto. Hermano, ¿cómo anda? Ay, ando en el proceso. Jeremías se quejaba. Jeremías es un hombre que se queja de todo. La iglesia, la típica iglesia que se queja. Ay, ¿por qué luces de colores? Ah, ¿por qué pantalla? Ah, ¿por qué esa música? Ah, ¿por qué la visión? Ah, ¿por qué la célula? Ah, ¿por qué esto? Ah, ¿por qué los linajes? Ah, ¿por qué? Y todo es queja. Mira al de al lado, decirle, creo que te están hablando, decirle. Lo único que hay en su boca es, ¿por qué Talleres no gana? Queja, todo es queja. Dice, otros dicen que sos Elías. ¿Quién era la iglesia de los Elías? ¿O quiénes decían que Jesús era Elías? Usted sabe que hasta el día de hoy tenemos gente, tenemos las iglesias de los Elías. ¿Sabe quiénes son las iglesias de los Elías? La iglesia que tira fuego pero se está escondiendo en una cueva. Mire el que tenga al lado, diga, ay, ay, ay. Vamos a ponerlo más en criollo o más en argentino. Son aquellos que tiemblan un poco, se caen, se levantan, salen por la puerta y siguen siendo las mismas personas. Tóquele al que tenga al lado, diga, la iglesia de los Elías. Pero esa iglesia quedó allá en Jujuy, no hay en Córdoba. En Córdoba no está en esa iglesia. Dice, y hay otros que dicen que sos Juan el Bautista. ¿Quién eran las iglesias de Juan el Bautista? Son las iglesias que todos lo ven que está mal. ¿Usted conoce gente que critica todo pero ellos están bien? Juan el Bautista. Juan el Bautista, mire, tenía algo en contra de la suegra, porque las suegras pasaban por el frente y Juan el Bautista gritaba, generación. ¿Sí o no? Porque sí pasaban las suegras. Yo dije, este Juan conoció a mi suegra, dije yo. Generación de víbora. Ayer no pude hacer esos chistes en el Congreso de Mujeres. ¿Sabe lo que eran 1600 mujeres? ¿Sabe? Me tiraban piedras de verdad. Ahora sí puedo, ¿verdad? Porque hay de público hay hombres también, así que tienen cómo avalar lo que estoy diciendo. Juan el Bautista es una iglesia que todo lo ve mal. Si yo hubiese estado predicando en una iglesia legalista, así como estoy predicando ahora, me crucifican.
¿Cómo vas a andar con los pantalones rotos? Esos son del diablo. Hermano, si el diablo quiere un pantalón, que se los compre. Un día me tocó predicar, maestro Luis, me tocó predicar en el Congreso de las Asambleas de Dios. Yo soy de las Asambleas de Dios. Y me tocó predicar en la iglesia de la Asamblea de Dios, en un congreso para pastores. Hermano, estaban todos los dinosaurios sentados adelante. Perdón, todos los pastores sentados adelante. Todos con traje, corbata, hermano, no zapatos, pero brillantes. Y yo llegué con los pantalones rotos, zapatillas. Y se acerca uno de los pastores de años de la Asamblea de Dios, que me conoce de niño. Me dice: Kevin, vení para aquí. Uy, yo ya estaba por predicar. Yo ya me imaginaba que me iba a decir. Entonces yo ya fui con mi respuesta. Sí, pastor, le digo, ¿cómo anda? No, bien. Pero Kevin, anda a buscar otro pantalón, porque no vas a poder predicar con ese. Porque esos pantalones son del diablo. Entonces yo miré. Le digo: pastor, le digo, lo que pasa es que no tengo más. Le digo, si usted me compra, como sé que los pastores a veces son manitos de dinosaurio, los que están en el espíritu entendieron, ¿verdad? Entonces le digo, esto me costó mucho, esto no es del diablo, esto me costó mucho a mí, me costó, le digo, pastor, entonces no es del diablo, es mío. Porque hay muchas iglesias, imagínense, hay iglesias legalistas que ven luces de color, hermano, se manifiestan. Porque son la iglesia de Juan, la iglesia que todo lo ve mal. Mirar al que tenía al lado y decirle: ¿qué estás viendo malo? Ay, que la danza no es de Dios. Hay iglesias, maestro, que dicen: no hay que saltar en la iglesia. Y usted ve en la Biblia y dice: y el amado viene saltando. Pero no hay que saltar en la iglesia. Pero el amado viene. Tóquele al que tenga al lado, diga: la iglesia de Pedro es la que tiene la revelación de Cristo. Y yo creo que aquí en Córdoba Dios está levantando esa iglesia. Yo creo que aquí en Córdoba Dios está levantando ese ministerio. Yo creo que aquí en Córdoba, en el ministerio Ágape, yo creo que Dios está levantando a esa iglesia de Pedro. La iglesia que tiene revelación de Cristo. La iglesia que tiene la revelación del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso yo vengo a hablarle a Córdoba. Córdoba, te levantas con poder y te levantas con autoridad. Ahora, hasta que dice: pero para vosotros, ¿quién soy? ¿Y quién saltó? Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando Pedro le dice todo eso a Jesús, Jesús dice: ahora te voy a decir quién eres tú. Eso quiere decir que hasta ese momento Pedro no sabía quién era. Hay gente que puede tener años en la iglesia, puede haber visto milagro tras milagro, sanidades, liberación, puede haber visto todo, pero no sabe quién es dentro del reino. Pedro vio cómo Jesús resucitó a Lázaro, pero todavía no sabía quién era. Pedro vio cómo Bartimeo recibía la vista, pero aún Pedro no sabía quién era. Pedro comió con Jesús, estuvo con Jesús, caminó con Jesús, pero todavía no sabía. El hecho de que usted vea milagro no quiere decir que usted sepa quién es. Mirar al que tiene al lado y decirle: ¿quién eres? Es por eso que a veces hoy en día tenemos gente que al saber que no saben quiénes son, aparentan ser algo que no son.
inventan ministerios porque ya no son apóstoles, ya no son profetas, ya no son pastores, ya no son evangelistas, ya no son, ahora ya son la cuarta persona de la Trinidad. Y empiezan a inventar, y que soy el querubín tanto, y que soy el arcángel tanto, de 7 alas. Porque al no saber quiénes son dentro del reino, empiezan a llamarse como ellos creen. Entonces, nosotros necesitamos entender que la iglesia de Pedro, primero se le tiene que revelar Cristo, porque cuando se le revela Cristo, se le revela quién es. Por eso Jesús le dice: ahora te voy a decir quién eres tú. Y le dice: tú eres Pedro. ¿Qué le dice? Tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Pedro, y a ti te doy las. Tóquele al que tenga al lado, diga: hay llaves que van a venir a nuestras manos. No piense en la llave de su casa, no piense en la llave de su auto, no piense en nada de eso. Pero hay llaves espirituales que van a venir a tus manos. Tóquele al que tenga al lado, diga: hay llaves espirituales que vendrán a mis manos. Profetice con ganas y diga: hay llaves espirituales que van a venir a mis manos. Y dice la palabra que le entregó las llaves. Pero termina todo esto y ocurre de que a Pedro lo meten preso. El hombre con llaves ahora está preso. ¿Por qué, profeta? Porque una iglesia que se le revela a Cristo es una iglesia que tiene llave. Y una iglesia que tiene llave es un peligro para el infierno. Lo vuelvo a decir: una iglesia que tiene llave es un peligro para el infierno. Tóquele al que tenga al lado, diga: es un peligro para el infierno. Por eso la iglesia de estos últimos tiempos será el máximo peligro para el diablo. ¿Sabe qué? Antes el diablo era un peligro para nosotros. Antes creíamos que el diablo era un peligro para nuestros hijos. Pero hoy vengo a hablarte, Córdoba: usted es el peligro para el diablo. Tus hijos serán el peligro para el diablo. Ay, es que dé un grito de júbilo por ahí, porque usted es el peligro para el diablo. Yo escuché gente decir: pastor, profeta, ore por mi casa. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo es un peligro. Pastor, ore por mis hijos. ¿Por qué? Porque el diablo es un peligro. Profeta, ore por mi negocio, porque el diablo es un peligro. ¿Qué peligro es el diablo? Usted es el peligro para el diablo. Porque la gente que no tiene identidad cree que el diablo es un peligro. Pero alguien que tiene identidad sabe que nosotros somos el peligro para el diablo. Es por eso que cada vez que usted se va a levantar, el diablo va a temblar. Es por eso que usted va a interceder y el diablo tiembla. Por eso cada vez que usted va a orar, el diablo tiembla. Cada vez que usted se suma a los linajes, el diablo tiembla. Cada vez que usted hace casa de paz, el diablo tiembla. ¿Sabe por qué? Porque usted es el peligro para el diablo. Alguien que dé un grito de júbilo. ¿Hay algún peligroso que Dios va a levantar este año? Mírelo al que tenga al lado y decir: pones cara de peligroso. Usted es un peligro para el diablo. ¿Qué es usted? Usted es un peligro para el diablo. El diablo no será un peligro para usted. Estaba en México hace unos meses atrás y estaban a punto de secuestrarme. Pusieron en mi bebida algo que me estaba desorientando del lugar donde estaba. Y en un momento me invadió el miedo. Llegué al aeropuerto y la persona que estaba conmigo en el avión me convidó a una bebida. Me dice: ¿le gustaría? Uno nunca se imagina que en el mismo vuelo un narcotraficante iba a charlar conmigo. Empezamos a charlar. ¿De dónde eres? De Argentina. Le digo: ¿a qué viene? No, vengo a predicar. ¿Y tú? No, yo soy acá de Tuxtla. Qué bueno, me alegro. Le prediqué la palabra.
Y cuando estaba a punto de bajar, a aterrizar el avión, me acerca una bebida. Y me dice, ¿le gustaría? Sí, él también se sirve, me sirve a mí. Y yo tomé. Cuando estoy retirando las maletas, empecé a sentirme un poco mareado. Digo, ¿qué me pasa? Agarré mis maletas, no veía a los pastores porque no conocía a los pastores que me iban a buscar. Entonces digo, ¿dónde están los pastores? No sé quiénes son, no, un cartelito. No había nadie, entonces decidí salir. Y cuando empiezo a ver el piso, ya no estaba viendo nada. Digo, ¿qué pasa? Los policías aeroportuarios tienen una chaqueta de un color fuerte. Entonces lo que llegué a ver fue el color naranja fuerte. Y siento la voz de Dios, que Dios me dice, hijo, te quieren secuestrar. Me acuerdo que me fui a donde estaba esta persona de todo naranja. Y esta persona me dice, Señor, ¿necesita algo? ¿Le pasó algo? Le digo, no, tranquilo, no me pasó nada. En ese mismo momento hice una declaración profética. Y dije, todo lo que entró a mi cuerpo para desmayarme, para nublarme la visión, ahora se va por el poder de la palabra. Me senté y a los 2 minutos de la declaración que hice, volví a la normalidad. Volví a ver, sentí como que hubo una limpieza dentro mío. Pasaron 5 minutos, llegaron los pastores me miraron así y me dice, profeta, ¿qué le pasó? Le digo, ¿por qué? Está pálido. Le digo, pasa que en el avión, y me dice, profeta, perdone que no lo avisamos, pero acá no tiene que tener contactos con nadie, porque la nueva estrategia es viajar y agarrar a los turistas, sentarse al lado de los turistas y ofrecerle algo. ¿Le ofrecieron algo? Sí. El diablo creía que iba a ser más peligroso, pero mientras hay alguien que porta una palabra, la palabra es más peligroso que todo lo que el diablo quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso usted se levanta como una mujer peligrosa, usted se levanta como un hombre peligroso, sus hijos se levantan como los hijos peligrosos para el diablo. La droga no será más fuerte que tus hijos, el alcohol no será más fuerte que tus hijos. Alguien que dé un grito de júbilo, alguien que dé un grito de guerra. Usted será el peligro para el diablo. Dice la palabra que a Pedro lo meten preso, y no eran 1, 2 o 3 los que agarran a Pedro, dicen que eran 16 soldados. ¿Cuántos soldados eran? Se dan cuenta que representaba un súper peligro Pedro. Pedro no tenía armas, no tenía nada, solamente Pedro estaba solo. ¿Por qué 16 soldados lo fueron a agarrar? Bastaba con 2, pero como Pedro representa un peligro, tuvieron que ir 16 soldados. Tóquele al que tenga al lado, diga, somos ese peligro para el diablo. No nos vamos, dígale con fe, diga, eres el peligro para el diablo. ¿Sabe por qué usted es un peligro? La Biblia en Romanos dice, en breve aplastaré a Satanás y lo voy a hacer debajo de tus. ¿Quién lo va a aplastar? En breve aplastaré a Satanás. ¿Quién lo va a aplastar? Diga conmigo, Dios. Pero dice que va a usar la iglesia para pisar ¿qué? Al diablo. Por eso Dios te da tanta autoridad que el diablo te tiene miedo, porque aunque Él la aplaste, Él va a usar tus pies para aplastar esa enfermedad, esa esa crisis que estás viviendo. Tus pies, vamos, diga conmigo, mis pies, vamos, haga así en el piso, tus pies van a pisarle la cabeza a Satanás. Alguien que dé un grito de júbilo, tú eres el peligro.
16 soldados. Pero dice la palabra que la iglesia hacía oración a Dios. ¿Qué hacía la iglesia? Tóquele al que tenga al lado, diga: la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que ora. Si no hay oración, la acción de Dios no va a obrar. Por eso hay gente que dice: profeta, ¿sabe qué? En la iglesia oramos por milagros y los milagros no suceden. ¿Por qué? Porque la oración no es en el momento. La oración es antes del momento del milagro. Hay gente que va y ora por el milagro y el milagro no sucede. No, usted se tiene que preparar, orar, buscar a Dios. Porque si usted no busca a Dios, los milagros no van a suceder. Por eso diga conmigo: y la iglesia tiene que orar. ¿Sabe por qué? Porque una oración diferente, si usted lo quiere anotar, esto está para Instagram, Facebook, WhatsApp. Una oración diferente produce cosas diferentes. Anote conmigo y diga: una oración diferente produce cosas diferentes. ¿Cuántos quieren ver cosas diferentes? Ore diferente. Mira al que tiene al lado, diga: hay que orar diferente. No nos vamos, grite, diga: hay que orar diferente. Profeta, bíblicamente, ¿dónde dice eso? Ana. Dice la palabra que Ana, después de ser irritada por Penina, se fue ¿a dónde? A buscar un curandero. ¿A dónde se fue? Dice que se fue ¿a dónde? Al templo. ¿A qué se fue al templo? A orar. Tóquele al que tenga al lado, diga: una oración diferente. Mire, alguien me va a tener que recibir esta palabra. Dice la palabra que Ana fue y oró. Pero su oración fue tan fuerte que el sacerdote le dijo: Ana, pareciera que vos parece que anoche estabas escuchando una canción y te tomaste. Hay gente espiritual aquí, ¿verdad? Te tomaste todo. Imagínate para que su pastor le diga que Ana estaba borracha. ¿Cómo fue la oración de esta mujer? Para que su propio pastor le diga: Ana, vuelve a tu casa, anda, y cuando estés bien, recién volvé. Y Ana le dice: no, Señor mío. ¿Cómo fue la oración de Ana? Diga conmigo: diferente. Tóquele al que tenga al lado, diga: hay que orar diferente. ¿Sabe por qué la oración de Ana fue diferente? Porque ella pide algo que no iba a ser para ella. Hay gente que ora pidiendo para uno, nunca para Dios. Señor, dame el auto, el último auto que salió, dámelo. Y el Señor dice: yo no te voy a dar. Pero cuando usted dice: Señor, dame el último auto y yo lo pondré al servicio tuyo, eso es diferente. Es como que Ana le dijo: Señor, dame un hijo que sea varón y yo te lo voy. La oración de hoy sería: dame el último Toyota 0 kilómetros. Si tú me lo das, yo te lo entrego. El tema es que muchas veces Dios te lo da, pero vos no le entregas nada. Hermano, necesitamos tu camioneta, tenemos que trasladar las cosas. El pastor no tiene seguro. Pastor no tiene auto, no tiene nafta. Pastor, tengo que hacer el ser. Y buscamos mil excusas. Mírale al de al lado y decirle: te están hablando. O trasladamos a los predicadores, o trasladamos y ya la gente presenta los tickets. Esto gasté. ¿Cómo que esto gasté? La honra más grande que a uno le puede tocar en la vida es poder servirle a Dios. Y hay gente que presenta tickets por servirle a Dios. Esto gastamos. Ay, ay, ay. Miren al que tenga al lado y diga: creo que te están hablando. Van a la tesorería: esto gasté 3 cartulinas. 3 cartulinas. Bueno, hermano, ¿cuánto es? 150 pesos. Bueno. Diga conmigo: una oración diferente. ¿Sabe qué? Ana oró diferente.
El pastor creyó que ella estaba borracha, pero fue una oración diferente. Y dice la palabra, y Ana concibió y dio a luz un hijo. Ella le pidió un hijo. ¿Qué le entregó el Señor? 5 hijos más de lo que ella había pedido. Pero ella había pedido, pero Dios le entregó 5 más de lo que ella ya había pedido. Dios le dio 1, pero vinieron 5 hijos más. ¿Qué te quiero profetizar? Que la oración diferente que estabas haciendo hasta el día de hoy, el Padre te lo va a multiplicar por 5 veces más de lo que usted está pidiendo. Bien, no, yo no sé quién me va a recibir esa palabra, pero el Padre me dice, dile que antes que termine este año, 5 veces más. No, te quiero profetizar, 5 veces más. Le estás pidiendo que Dios te abra una puerta, Dios te va a abrir 5 puertas más. Le estás pidiendo un milagro, vienen 5 milagros. Alguien tiene que dar un grito de júbilo, alguien tiene que celebrar al Rey de Gloria, porque 5 veces más. Golpee las 5 con el que tenga al lado y dígale 5 veces más, 5 veces más, 5 veces más, 5 veces más. Ella pidió, pero Dios le dio 5 veces más de lo que ella pidió. En total, 1 para Dios y 5. Por eso tóquele al que tenga al lado y diga 5 veces más. Tu linaje antes que termine este año va a crecer 5 veces más. No, yo no sé para quién será, yo no sé para qué linaje será esta profecía, pero será 5 veces más tu crecimiento, será 5 veces que se va a multiplicar tu linaje. Grite, diga 5 veces más. Alguien que profetice y diga 5 veces más. Profetice conmigo, diga 5 veces más. Porque la iglesia de Pedro es una iglesia de oración, y la oración produce cosas sobrenaturales. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Oraba sin cesar. Y dice la palabra que mientras la iglesia oraba, miren lo que produjo la oración de la iglesia, que aparezca un ángel del Señor. ¿Qué apareció? Tóquele al que tenga al lado, diga, hay oraciones donde aparecen ángeles. Y cada vez que usted ve un ángel que aparece en la Biblia, siempre los ángeles vienen a traer buenas nuevas. Se le apareció a María, buenas nuevas tengo. Se le apareció a José, buenas nuevas tengo. Se le apareció a la madre de Sansón, buenas nuevas tengo. Tóquele al que tenga al lado, diga, hay buenas nuevas. En otras palabras, la oración de usted este año va a producir que los ángeles se manifiesten en tu casa. Y cada vez que hay un ángel, el ángel va a traer buenas noticias. Hasta aquí quizás de enero hasta julio hubieron malas noticias, pero de este julio hasta diciembre van a empezar las buenas noticias para tu casa. Las buenas noticias, quizás te diagnosticaron de enero hasta julio, te diagnosticaron alguna enfermedad, pero de julio a diciembre habrá diagnósticos de milagro, habrá diagnósticos de sanidad. Hay buena noticia. Alguien que diga, yo lo creo. Alguien que dé un grito de júbilo. Dígale al que tenga al lado, buenas noticias. Choque las 5 y diga, buenas noticias. Porque siempre que hay un ángel del Señor, hay buenas noticias. Tocarle al que tenga al lado, decirle, mírame bien, trátame bien, invítame a comer. No vaya a hacer cosas que mañana sea tu jefe. Usted se ríe, pero en Guatemala una esposa le dijo a su esposo, mírame bien, trátame bien, invítame a comer, porque mañana no puede ser, voy a ser tu jefa. Los dos trabajaban en un estudio jurídico de abogados, ellos dos eran abogados. Y la mujer dijo, yo voy a renunciar. Y se dedicó a la repostería. Una abogada de una trayectoria se dedicó. Porque la profecía fue, todo lo que haga tus manos
va a producir al 100 por 1. Y ella lo tomó y dijo: a mí me gusta hacer pasteles, como le dicen allá en Guatemala, pasteles. Y empezó, y hace unos pasteles. Yo probé. Mire, yo he ido a muchos lugares, a muchas naciones, pero el pastel que probé ahí, un pastel de zanahoria, hermano, primer nivel. Está la gloria de Dios y viene ese pastel. Y a mí no me gusta la zanahoria, pero esa zanahoria sí. Entonces, ¿qué pasó? Como a esta mujer le empezó a ir tan bien, el marido renunció a ser abogado, cerraron el estudio y le dijo a su esposa: amor, dame trabajo. Y la esposa le dice: yo te dije. Hoy son una de las empresas más importantes de todo Guatemala. Venden pasteles hasta en Estados Unidos. Tiene una franquicia en Estados Unidos. Ganan 1000 veces más de lo que ganaban siendo abogados referentes e importantes en Guatemala. Tóquele al que tenga al lado y diga: lo que produce tus manos. No, vamos, dígale con fe: lo que produce tus manos se va a multiplicar al 1000 por 1. ¿Usted lo cree? Porque cuando alguien ora diferente, va a producir cosas diferentes. Cuando yo siento que acá hay gente que va a tener esas buenas noticias de parte del cielo. Se terminaron las malas. Se terminaron esas malas noticias. Se acabaron. Están llegando al final esas malas noticias. Pero dale la bienvenida, porque vienen esas buenas noticias. Dile: hola, buena noticia. Bienvenido, buena noticia. Porque la buena noticia comienza. Aquí no tengo que terminar. Me quedan 13 minutos. No sé si voy a terminar la prédica, pero corro. ¿Y sabe algo? El ángel se presentó, una luz resplandeció en la cárcel, y dice la palabra: y tocando a Pedro en el costado. ¿A dónde lo tocó? El costado representa la iglesia. Diga conmigo: la iglesia. Toda mujer que aparece en la Biblia representa o es símbolo de la iglesia. ¿De dónde salió la mujer? Del costado. Por eso todo lo que tenga que ver con costado, diga conmigo: iglesia. Por eso cuando el soldado, Jesús estaba en la cruz, el soldado agarró una lanza y ¿qué hizo? Atravesó su costado. ¿Por qué? Porque quiso destruir ¿qué? La iglesia. Tóquele al que tenga al lado, diga: la iglesia. Y todo ataque en contra de la iglesia no la destruye, sino que la potencia. Diga conmigo: la potencia. Por eso cuando venga un ataque a la iglesia, no es para destrucción, es para potencia. Es para potenciar la iglesia. Cuando venga un ataque en contra de tu linaje, no es para destruir el linaje, es para potenciar el linaje. ¿Cuántos dicen amén? Por eso un ataque del infierno no te destruye, un ataque del infierno me potencia. ¿Cuántos dicen amén? Y tocó el costado. Tóquele al que tenga al lado, diga: este año el Padre nos va a tocar. ¿Y sabe a quiénes va a tocar el Padre? A los que no quieren saber nada de Dios. A ese ser querido que no quiere saber nada de Dios, este año Dios lo toca. Ese hijo rebelde que no quiere saber nada de Dios, quédate tranquilo, tú no lo vas a tocar, lo va a tocar el Espíritu Santo. Yo vengo a hablar a la gente aquí que antes que termine este año, los que no querían saber nada con Dios, Dios lo va a tocar. Dios lo va a tocar. No. Si yo fuese familia de esa persona, yo estaría dando gritos de júbilo, porque el Padre lo va a tocar este año. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. ¿Qué hizo? Lo despertó. Yo quiero que viene un despertar para la iglesia como nunca antes. Tóquele al que tenga al lado, diga: el Padre nos va a despertar este año.
No, vamos, diga, el despertar viene. El despertar de dones, el despertar de llamados, el despertar. Vamos, vamos, diga conmigo, el despertar viene. Tóquele al que tenga al lado, diga, el despertar viene. Se despierta tu ministerio, se despierta tu llamado, se va a despertar, se va a despertar. Oh, rapraca y te terebasaya, banderebe creya. Y dice la palabra, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Tóquele al que tenga al lado, diga, la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia despierta, pero no es una iglesia que sigue en la cama, sino que es una iglesia que se levanta. Yo vengo a profetizar a los linajes, vengo a profetizar a Agape. Hey, te vas a levantar como nunca antes. Este será el año de tu mayor levantamiento. Este será el año de tu mayor levantar. Tóquele al que tenga al lado, diga, me voy a levantar. Alguien que dé un grito de júbilo. Te vas a levantar. El ángel le dijo, levántate, ciñete, átate la sandalia. Y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro le seguía, pero no sabía que era verdad, sino que pensaba que veía una. Y dice la palabra, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegó a la puerta de hierro. ¿A qué puerta? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Porque si usted no camina en la palabra, nunca la puerta se te va a abrir. Si usted no camina en la palabra, nunca la puerta se va a abrir. La puerta aquí es una puerta de hierro. Diga conmigo, de hierro. Eso lo hace una puerta que imposible se pueda abrir. ¿Cómo se imagina una puerta de la cárcel que da a la ciudad encima de hierro? ¿Cómo se la imagina? Grande, pesada, fuerte. Pero dice que esa puerta se abrió por sí sola. ¿Qué hizo Pedro? Caminó. Yo vengo a hablarle a la iglesia Agape. La puerta que se había cerrado por muchos años, hoy usted camina y esa puerta, usted sabe que de esta escritura se crea la puerta que se abre sola. Usted cuando va a un shopping, usted pasa y la puerta, ¿de dónde cree que se inventó? Desde esa palabra. Alguien la leyó y dijo, che, ¿cómo hace? ¿Cómo se le abrió la puerta por sí misma? Porque las puertas uno tiene que abrir, pero esta puerta se abre. Entonces crearon un sistema, que este sistema es un sensor que registra a los individuos. Cuando este sensor hay un individuo, la puerta. Pero la puerta que se le abrió a Pedro no tenía ningún sensor. Porque esa puerta no registra individuos. Dígale al de al lado, no registra individuos. ¿Sabe qué? Las puertas que Dios te va a abrir no registra individuos. O sea que no es para cualquiera. Diga conmigo, ¿qué registra, profeta? Si la puerta hoy que usted ve en un shopping, en los hospitales, registra individuos, esta puerta que Dios te va a abrir a ti no registra individuos. Lo que registra son ungidos. Y yo sé que acá hay ungidos que se le va a abrir esa puerta. Yo sé que hay ungidos aquí que se le va a abrir esa puerta. Yo no sé a quién le vine a hablar, pero si usted quiere que se abra esa puerta, yo voy a contar hasta 3 y usted va a salir de ese lugar y va a venir rápido aquí. 1, 2 y 3, porque la puerta se abre. Se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. Oh, rapraca y teterebasa. La puerta se abre. Suelte las lenguas del Espíritu. Suelte las lenguas del Espíritu. Oh, rapraca y teterebasa. Llamadere. Oh, rapraca y teterebasa. Te adoramos, signo de gloria. Te adoramos, te adoramos.